Hola, ¿cómo están? Acá estamos listos para charlar con el doctor Andrés Becar Varela. El tema es una cuestión de discusión de muchos días que desde el 20 de marzo para acá generó reclamos de mucha gente que no sabía qué hacer con este tema. Sí. ¿Qué hacemos con los chicos hijos de padres separados? Hay acuerdos judiciales, en algunos casos no hay acuerdos. Pero donde hay acuerdos, ¿qué pasa? ¿Se cumplen esos acuerdos? ¿Se pueden cumplir esos acuerdos? Cuando uno de los padres tiene que ir a buscar a los chicos a la casa del otro, ¿se puede hacer? ¿Hay permiso para hacerlo? ¿No hay permiso para hacerlo? Bueno, finalmente, y después de muchos reclamos, uno de los que reclamaron mucho es el doctor Becar Varela, que es con quien vamos a hablar ahora. Después de muchos reclamos, se firmó primero una resolución, un decreto, la resolución 132 del 2020, y después hubo otra resolución, una decisión administrativa, la 703 del 2020, que modificó esta 132, la inicial, y que establecía criterios en el marco de la cuarentena para manejarse con esta cuestión. ¿Sí? ¿Qué hacemos con los chicos? Como no son valijas los chicos, como son sujetos de derecho y su interés superior debe ser tenido en cuenta como elemento prioritario, porque es en función de su interés superior es que vamos a discutir todas estas cosas. Hay maneras de resolverlo. Y la primera manera de resolverlo es una que tiene que ver con lo que los mismos padres acuerdan en beneficio de sus hijos. Los mismos papás tienen la potestad, sobre todo en este marco, de resolver este problema, pero hay una imposibilidad de moverse. Y he aquí la cuestión principal. Y por este tema vamos a hablar con el doctor Andrés Becar Varela. ¿Estará Andrés por ahí dando vueltas? A ver, Andrés, hola. Hola, Andrés. Estamos invitando a Andrés a sumarse a la transmisión. Andrés, querido, mientras seguimos saludando gente, se va sumando mucha gente. Hola, ahí está. Hola, El doctor hola, Andrés hola. Becar Varela, que aparte de excelente abogado de familia, es un músico de primera igual que toda su familia, sus hijos, su hermana. Realmente es notable. Y ustedes no saben cómo toca la guitarra el doctor Andrés Becar Varela, pero hoy no vamos a hablar de la guitarra, vamos a hablar de este problema enorme. Andrés, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis? Esto que significa estar en cuarentena con los chicos, y doble problema, estar en cuarentena con los chicos que no conviven con sus dos papás. Entonces, ha habido una serie de reclamos. Yo creo que fuiste uno de los primeros que empezaron a reclamar. El día que se anunció la cuarentena, ya empezaste a publicar en las redes. ¿Y qué hacemos con los hijos de padres separados? Esto debería flexibilizarse, debería haber una excepción, debería haber una autorización. Al principio no hubo respuesta, después empezó a haber fallos de tribunales. Y a partir de ahí vinieron dos resoluciones, la 132 y la decisión administrativa 703. Algunos dijeron, bueno, ahora van a estar una semana con cada uno, a partir de la 703. Pero esto no es así tan simple ni tan sencillo. Sí se pueden mover una vez por semana, están autorizados a moverse una vez por semana, pero esto no quiere decir que se impone un régimen determinado. ¿Cómo es esto, Andrés? ¿Cómo funciona? Bueno, ahí me ven, porque yo me veo estático, tengo como una foto estática, ¿ahí me ven a mí en movimiento? Sí, yo te veo perfectamente y la gente también. Bueno, Podrías genial. haber tocado algo. Y sí, pero me da vergüenza llamar a mis hijos para Pero a que vos me se te ve arreglen el... perfecto. Se te ve perfecto. Bueno, como bien decís, Luis, esto arrancó el 19 de marzo cuando el presidente anunció el confinamiento obligatorio. Yo casualmente ese día publiqué una carta abierta al presidente pidiéndole por favor que exceptuara de esta prohibición de circular a los traslados que eran necesarios para
para que siguieran cumpliendo normalmente el contacto con ambos progenitores en los casos de hijos de separados. Eso yo lo mandé el 19 de marzo. Tuve bastantes críticas de un montón de gente que me decía que cómo iba a poder arriesgar la salud de los niños. Bueno, mi argumento siempre fue que esto no implicaba poner en riesgo a los chicos siempre y cuando los traslados se hagan de manera responsable, porque yo sostenía que si una excepción era ir al supermercado de cualquier adulto, que podía ir 2 veces o 3 veces por semana, y ese adulto ir a un supermercado, por ejemplo, lleno de gente, donde el virus podría circular y después vuelve a la casa y contagia a los hijos, ¿por qué no se podía un traslado cada tanto? Obviamente no con la intensidad que se hacía antes de la cuarentena, pero de modo tal de facilitar para los niños o los hijos de padres separados ese contacto que para mí es tan importante con los dos progenitores. De ninguna manera yo entendía que eso podía ser suplantado por una comunicación telefónica o videollamada. Y menos en esta situación de emergencia donde el confinamiento a los niños, a los hijos los afecta mucho y donde más se reclama la presencia activa de los dos progenitores. Bueno, como bien vos dijiste, primero salió la resolución 132, que salió el mismo día, el 20 de marzo salió la 132, no es que salió después. Es cierto. La 132 salió el mismo día que se empezaba a poner en vigencia el aislamiento y, como vos adelantaste, prohibía los traslados. Solamente admitía uno en caso de que los chicos, cuando se había dictado la cuarentena, se encontraban en el domicilio que no era su domicilio principal. Entonces se admitía que fueran al domicilio principal o centro de vida para que continuaran, para que hagan ahí toda la cuarentena. Y después, y lo tengo que decir ahora, había 2 supuestos más, y los digo porque siguen vigentes, que son el inciso B del artículo 132, del artículo 2 del 132, que dice que también se puede hacer traslados en caso de que el progenitor que está cuidando a los hijos, por razones laborales o porque tiene que asistir a un tercero, no los puede cuidar, entonces los puede llevar al domicilio del otro progenitor. Eso podía ser más de un traslado, las veces que fueran necesarias. Y también otra situación de excepción en caso de salud, de que el progenitor que los estaba cuidando se enfermara, entonces tenía que acudir al otro progenitor para que durante su enfermedad sean cuidados por el otro. 2 temas que son indiscutibles, Andrés, esto, ¿no? Digamos, ni siquiera tendría que estar escrito, básicamente. Totalmente. Pero yo también señalaba, ¿cómo puede ser que me admiten un traslado porque el progenitor tiene que trabajar y no tengo límite en el traslado, y no puedo hacerlo porque el niño o el hijo reclama ir a ver a su otro progenitor y estaba absolutamente prohibido? Bueno, con motivo de la visibilización de este problema, calculo que por desde muchos ángulos, desde periodistas, desde la doctrina, esto fue generando presión. La situación a medida que el confinamiento se iba extendiendo se tornaba más grave. Y finalmente salió esta bendita decisión administrativa que celebramos, que admite, como bien decís, un traslado. Pero esto igual también tiene algunos márgenes interpretativos que por ahí estaría bueno explicarlos bien. Tenemos que distinguir 2 situaciones. Si los progenitores se llevan bien o si se llevan mal. Si se llevan bien, no hace falta dedicar mucho tiempo para esto, porque si se llevan bien, si bien está autorizado un traslado, los progenitores, y como bien vos dijiste, Luis, son los que mejor conocen y quieren cuidar a su hijo, y conocen los riesgos, y conocen cuál es su interés superior. Entonces, se la van a arreglar, se la van a ingeniar para establecer esta coparentalidad, este cuidado compartido. Unos días uno y otros días otro. La decisión administrativa dice un traslado por semana. Eso, traducido a la práctica, quiere decir que por lo menos con un progenitor tiene que quedarse una semana. Porque si yo lo traslado en el medio, ya estoy haciendo 2 traslados. Exactamente. Bien, ahora, te vuelvo a decir, no quiere decir que tiene que ser, y creo que vos lo adelantaste, no necesariamente tiene que ser una semana con cada uno. Puede ser 7 días con uno,
9 con otro, 7 con uno, 2 semanas con otro, como Claro. quieran. Lo que está E incluso, permitido es el traslado una vez por semana. Está permitido. exacto. Pero así todo, hay muchos casos donde esto va a ser impracticable. ¿Por qué? Suponete el caso de un niño, un hijo muy pequeño, de 1 año, donde la madre todavía le sigue dando el pecho y que antes de la cuarentena vivía casi todos los días con la madre y el padre iba a verlo 2 veces a la tarde, por ejemplo, y un fin de semana 5 horas más. Obviamente que si yo tengo que aplicar estrictamente la pauta de un traslado, la única alternativa que les quedaría a estos padres es que estuvieran una semana con el padre y una semana con la madre. Suponete que se llevan bien esos progenitores y quieren y dicen, no, pero esto es inviable. ¿Cómo te vas a quedar vos, Carlos, por ponerle un nombre, una semana con Felipito, que le tengo que dar de mamar? No, por supuesto, María, yo eso no lo puedo hacer. Y además no estoy en condiciones. Yo creo que lo mejor es que Felipe, que tiene 1 año, se quede con vos. Ahora, yo también lo quiero ver y vos estás de acuerdo. Bueno, busquémosle la vuelta. Y ahí, Luis, discúlpame, no quiero ir en contra de la norma, pero ahí van a tener que acordar algo más razonable, que sea viable. Por ejemplo, podría pensarse en que, bueno, que el padre vaya a la casa o al departamento donde está el niño con la madre, lo vea un rato, tomando las medidas de seguridad, y después se vuelva, y que eso no ocurra todos los días, por supuesto, porque el principio, la finalidad de esta decisión es también limitar la circulación. Y acá entraría en juego también una interpretación más flexible de lo que podría entenderse por traslado, que podría significar el circuito completo, desde que el niño sale del hogar donde estaba hasta que vuelve. Entonces ahí yo podría admitir que Felipe, en este caso, sea llevado a la casa del progenitor con la madre, se quede un día, por ejemplo, si da para que se quede un día por la edad, y al día siguiente la madre lo vaya a buscar. Ahí vamos a tener 2 traslados, pero en realidad podríamos interpretar de que se trata un traslado. Bueno, Pero bueno, como Andrés, me parece que acá el principio rector es el interés del menor, el interés Por superior del supuesto. chico. Entonces, ninguna disposición que limite eso puede ser considerada razonable. Vos estás planteando situaciones totalmente razonables y atendibles, siempre en interés del hijo, del menor. Claro, pero por lo tanto, por eso yo... ¿sería violatorio o ilegal en este contexto hacer lo que acabás de decir vos? No, Bueno, es en beneficio de la criatura. obviamente, yo creo que si entre los padres, con esto no quiero promocionar que entren a trasladarse los niños como si nada pasara, porque obviamente eso es violatorio, ¿sí? Pero si los padres organizan un régimen de contacto presencial, pero mínimo, teniendo en cuenta estas particularidades, si están de acuerdo, yo creo que no van a tener problema. Van a imprimir la declaración jurada que se obtiene de la página del gobierno, que es argentina.gov.ar. Ahí está la declaración jurada, la firman y con eso no van a tener problema. Si los para un control, van a decir, o la madre o el padre, sí, voy a ir a llevar a mi hijo a la casa de fulana donde va a continuar la cuarentena, o viceversa. El problema, Luis, antes de avanzar al problema, esto de una semana, un traslado por semana, cuadra perfectamente para los casos donde antes de la cuarentena el cuidado personal era compartido, ¿sí? Donde el niño estaba bajo la modalidad alternada, se llama, que es cuando estaba al mismo tiempo con cada progenitor, 3 días, 5 días, una semana, y también para la modalidad compartida que se llama indistinta, un nombre raro, donde el niño permanecía, por ejemplo, 4 días con uno y 2 días con otro o 3 días con otro. Y había un domicilio principal. Pero el cuidado era compartido. Ahí
el espíritu de la norma es, bueno, durante la pandemia, como tenemos que limitar los traslados, y no está bueno que sea 4 días y 3 días, o 3 días y 3 días con cada uno, para evitar la circulación, vamos a priorizar que sea una semana con cada uno. En estos casos, funciona bien, y más si hay buena relación entre las partes, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, Carlos, el ejemplo que yo ponía, tiene un chiquito de 7 años y antes de la cuarentena tenía un régimen de contacto y de comunicación que era, por ejemplo, que de lunes a miércoles estaba con él, o de lunes a martes con él, y fin de semana por medio? Entonces, ¿qué hace Carlos? Se entera de esta decisión administrativa y lo primero que dice, uy, qué bueno, ahora voy a pasar a estar una semana con mi hijo de 7 años. Llama a la ex o le manda un mensaje si no se lleva bien y le dice, fulana, quería decirte que con motivo de esta decisión administrativa, yo voy a ir a pasar a buscar a nuestro hijo para que se quede una semana con nosotros. ¿Qué va a decir la madre? Seguramente diga, de ninguna manera. ¿Cómo se va a pasar a quedar una semana con vos cuando vos no tenías tanto tiempo con él y él no está habituado con eso? Bueno, ahí a Carlos la única vía que le queda es ir a la justicia. Plantear esto, plantear que la madre se opone a la aplicación de la decisión administrativa y va a tener que pedirle al juez que autorice, que le obligue a la madre a permitir que el niño, el hijo, vaya a ser cuidado por 7 días, va a pedir Carlos, a la casa de él. A pesar de las dificultades que trae la cuarentena en el trámite en tribunales, esto se puede hacer en este momento. Sí, esto es absolutamente, se considera uno de los casos urgentes, porque está en juego el derecho de un niño a ver a sus 2 padres, y es un derecho esencial, que fue recobrado. En la provincia de Buenos Aires vos podés hacerlo, presentarlo online, o sea, sí. La mesa virtual, e incluso si la mesa virtual no anda por algún motivo, no podés entrar o no podés enganchar, lo podés mandar hasta por mail al juzgado de familia. Sí, no tanto. A ver, tanto en capital como en provincia, esto se hace electrónicamente, ¿sí? Porque se considera caso urgente, y si bien estamos de feria judicial, la feria judicial se habilita para los casos urgentes. En provincia, hoy en día que te digan que no podés utilizar el medio electrónico es complicado, porque uno puede hacerlo electrónicamente, pero si explicás que no podés hacerlo con el sistema electrónico tradicional que está establecido para el Poder Judicial de la provincia, hasta se puede hacer por mail, es correcto. Sí, ha habido casos en donde se han tramitado hasta amparos por correo electrónico en los últimos días, porque a veces pasa que supuestamente todos los matriculados tienen su token habilitado, tienen todo perfecto, pero por alguna razón del destino el sistema no le funciona bien. O algo pasa que no pueden hacer la presentación. O sea, ante ese caso, incluso hasta por correo electrónico. Y la última que te queda es agarrar la matrícula, agarrar el escrito y salir corriendo para el tribunal. Que hay un tribunal de turno que físicamente tiene que recibir el documento. Está abierto el tribunal de turno. Claro, por eso, y te lo tienen que recibir. Eso va a tardar un poco más. Va a tardar un poco más, porque si no es el tribunal que entiende en el caso habitualmente, va a implicar una serie de trámites internos en tribunales que van a movilizar a varias personas y van a movilizar los papeles, pero no tiene más celeridad que justamente la posibilidad de presentarlo electrónicamente por las vías habituales, ¿no? Es un tema que por ahí la gente no va a entender mucho, que es más bien para los abogados, pero también hay posibilidad de que la gente consulte la mesa virtual. Sí, la mesa virtual, que la gente la consulte, yo no lo he visto, sí he visto que hay juzgados, no sé si en provincia de Buenos Aires, pero en otras provincias sí,
que han habilitado una especie de mesa remota para que la gente haga consultas y pueda pedir por un expediente que está tramitando para que le informen en qué estado está. Claro. Bueno, doctor, hay casos en donde no se ponen de acuerdo en cómo van a llevar a cabo esto del traslado cada 7 días. Pero hay casos en donde uno de los dos, que es el que convive con el menor o los menores, dice, no, no te lo llevas. No lo vengas a buscar porque no va a ir. Exacto. ¿Qué hacemos? Ahí no queda otra que ir a la justicia y pedir una medida cautelar para que el juez restablezca el contacto que esta norma está favoreciendo y el juez va a decidir de qué modo, si va a ser con un traslado por semana o de acuerdo a lo que vea en el caso puntual, será menor, puede ser 3 días con uno, 4 días con otro, ahí el juez decide. El juez no puede, no puede quedar atado de pies y manos a una norma general que le dice un solo traslado por semana. El juez va a verificar si eso corresponde aplicarlo en el caso concreto y va a decidir lo que corresponda. Pero el juez interviene cuando hay conflicto entre las cosas. ¿Cómo? A la norma rectora, que tiene rango constitucional, que es la El interés superior del niño, totalmente. Y en ese caso, el juez resolverá conforme a eso y no conforme a una decisión administrativa, porque estamos hablando de eso. Exacto. Una decisión administrativa o una resolución administrativa. En estos dos casos, ninguna de esas normas es superior a la propia ley de protección del menor, a la Convención de los Derechos del Niño y al Código Civil y Comercial, en ninguno de los casos. Exacto. Entonces, yo creo que hay mucha gente que se puede llegar a confundir creyendo que este régimen que surge de estas resoluciones es lo que hay que aplicar. Entonces, no es obligatorio. No. Volvemos a usar el ejemplo de Felipito. Felipito, a partir de esta semana vos me lo tenés que dejar ir a buscar a tal hora y yo voy a ir y te lo voy a llevar la semana siguiente. No. Primero que Felipito no es una valija. Claro. Y segundo, que hay una posibilidad de acordar entre los padres cómo lo van a desarrollar mejor. Hay Exacto. Dentro de la cuarentena hay una excepción que se ha establecido para moverse una vez por semana. Y creo que es un avance. ¿Resuelve todos los problemas? No, porque acabás de contar vos un rosario de temas que no están contemplados en la resolución. Pero sí están contemplados. Luis, sí. Fíjate, Luis, el caso de, por ejemplo, el caso de dos adultos, el hombre o la mujer. Suponte que trabaja y no puede estar una semana entera con su hijo. Y el otro progenitor sí puede. Entonces, acá, obviamente, si se ponen de acuerdo, van a decir, mirá, 2 días se quedan conmigo, que son los que los puedo tener, y los otros 7 días te los quedás vos que tenés más disposición horaria para cuidarlo. Y ahí no viola la ley, porque como yo te decía, esta decisión administrativa no deroga toda la resolución 132. Deroga un solo supuesto, que era el que no podías hacer ningún traslado en casos normales. Pero sí está vigente la excepción de que por razones laborales el que lo está cuidando no lo puede cuidar. Ahí perfectamente podrían acordar 2 días de la resolución 132. Claro, los incisos B y C del artículo 2 que mencionabas hoy. Bueno, exactamente. Ahora, este tema es uno. En el medio de esta situación de crisis y de emergencia, que incluso ya es económica, empezó siendo una emergencia de salud y con el tiempo, 47 días vista, se transformó también en una crisis económica. El tema de alimentos. Vamos a entrar en este tema espinoso y la posibilidad de hacerlos cumplir, porque evidentemente este es otro tema de discusión que se va a empezar a dar ahora. Exacto. Bueno, ya ha habido planteos en donde al amparo de la normativa 132
estaba vigente y como consecuencia de eso, el niño se quedaba todo el tiempo, todos los días, con un progenitor, y bueno, eso conlleva más gastos también. Y entonces ameritaba pedir que el otro progenitor que no estaba al cuidado colaborara un poco más económicamente. Y se han llegado a hacer planteos de este tipo. Yo todavía no vi ninguna resolución. Se podría plantear como una medida cautelar de un alimento extraordinario, ¿sí? Claro. Pero bueno, pero es todo un tema, porque ten en cuenta, Luis, que no solo hay que atender a las necesidades del niño, sino también a la capacidad económica de los progenitores. En este marco de pandemia, donde se ha roto la cadena de pagos, la gente que vivía económicamente de la actividad autónoma, cuenta propista, etcétera, eso ha generado también una merma económica importante. Entonces, requerir situación, por ejemplo, la mamá de Felipito dice, bueno, Carlitos, me tenés que pasar más dinero este mes porque me lo quedé yo todo el tiempo por la prohibición de circulación. Y bueno, pero Carlos justamente, también por la prohibición de circulación, se quedó sin ingreso. Entonces, bueno, si no se ponen de acuerdo y la madre, en este caso de Felipito, reclama ante la justicia un alimento extraordinario, el juez va a valorar los dos extremos. Va a valorar la situación de emergencia que hace que la madre necesita más ayuda económica, pero también va a evaluar, bueno, cómo esta emergencia ha impactado al alimentante. ¿Me explico? Claro, incluso hay situaciones en donde había juicios de alimento en trámite o reclamos en trámite que no pudieron avanzar en el medio de esta situación, porque entramos en Exacto. sequía. Y ahí hay gente que está entrando en situación desesperante ya. No solo que están juicios en trámite, sino juicios ya terminados con sentencia judicial o con acuerdos judiciales, donde se le imponía a uno pagar una cuota alimentaria, que estas cuotas se han dejado de pagar. Entonces está generando una situación crítica en el alimentante, en la persona que recibe, en el beneficiario de la cuota alimentaria, pero también ha generado una situación crítica en el que tenía que pagar, que no lo puede pagar. Esto va a ser motivo también de muchos reclamos de incumplimiento de cuota alimentaria, y ahí el juez va a tener que evaluar, seguramente no debería evaluarlo con la misma severidad que puede condenar a un incumplidor frente a una situación de emergencia, que en una situación como esta, bueno, el juez va a tener que valorar caso por caso, y depende si se trata de una persona en relación de dependencia, que recibe igual el sueldo, si de una persona autónoma que se quedó sin ingreso, un empresario que por ahí, si bien perdió ingreso, tiene un resto que le posibilitaba igual pagar, y si dejó de cumplir, el juez va a tener que ser más severo. ¿Me explico? Sí, la cuestión es, y esto nos remite a la charla que veníamos teniendo antes con el tema del régimen de vida y los traslados, los padres van a tener que sentarse a hablar, aunque sea por teléfono, porque no se van a poder ver en general, sentarse a hablar y tratar de acordar. Tienen que flexibilizar posiciones, porque se trata de sus hijos y del beneficio de sus hijos. Muchas veces las conflictivas que se van a generar acá no se van a poder resolver rápidamente. No se van a poder resolver ni con una sentencia judicial, porque donde no hay dinero no hay. Y si hay alguien que está escondiendo, por más astraintes o por más sanciones y multas que se pongan ahora, tampoco se van a poder ejecutar mucho. Entonces, a lo que un viejo abogado que estuvo hasta hace un rato con nosotros acá en el estudio charlando de temas laborales, dijo, esto impone la necesidad de negociar, de dialogar y de tratar de ponerse de acuerdo, en este caso por el bien de los chicos, porque hay cosas que no se pueden resolver, así como hay un decreto que prohíbe los despidos, hay gente que no puede sostener el empleo.
porque no lo puede sostener. Exacto. Y en este caso, así como hay sentencias que ordenan pagar determinada cantidad en concepto de alimentos, hay gente que probablemente no lo pueda pagar, porque en este momento o se quedó sin trabajo, o lo suspendieron y le bajaron el sueldo, o no tiene la suerte de ser diputado nacional, por ejemplo, y está cobrando la mitad del sueldo. O no está cobrando directamente. O, de hecho, le dijeron, no vengas a trabajar. ¿Y qué va a pasar? Y a mí no me podés echar, pero no te puedo pagar. Y en estos casos puede pasar una situación parecida. Por eso es importante, así como vos decías recién, la bebita chiquitita que tiene que ser amamantada, pues, la lactante, que tiene que quedarse con su mamá, porque tiene que recibir la teta, implica que haya un acuerdo entre los papás, que por ahí el papá pueda ir a visitar a la casa, estar un rato en la casa, y que esto no termine siendo una gresca descomunal, porque de lo que se trata es de proteger a la criatura, no de seguir la disputa fuera de tribunales, una disputa que ni los jueces pudieron resolver. Pero te digo algo, Luis, no pequemos de idealistas, porque lo que vos decís de que los padres tienen que conversar está genial, y si los genitores tenían una buena relación más allá de la separación, esto por supuesto que se puede conversar, probablemente los haga más flexibles todavía. Pero si se llevaban mal, te puedo asegurar que lograr consensos telefónicamente con dos personas que se llevan mal, en este marco de aislamiento, es más grave todavía. Y no quiero ser pesimista, pero si los padres se llevan mal, es difícil. Es difícil. Ya, tengo 30 y tantos años en el tema del derecho de familia, y la verdad que al final siempre terminamos hablando de lo mismo. Lamentablemente, la conflictiva entre los grandes termina generando situaciones sin solución. Entonces, puesto frente al espejo, nos tenemos que poner a pensar en los chicos, realmente, porque el derecho o la justicia, hay cosas que no puede resolver rápidamente. Y en este caso, en medio de esta situación, es más difícil todavía. Por más que vos contaste recién, claramente, que tenés recursos, que tenés forma de recurrir al juez, que tenés manera de exigir una resolución, que podés obtener una resolución, hasta que podés pedir la declaración de inconstitucionalidad de estas resoluciones. Que hay antecedentes, incluso. Podés pedir la inconstitucionalidad. Pero todo eso es tiempo. No sale enseguida. Y es muy probable que le convenga a las partes, por una cuestión económica incluso, y por una cuestión de respeto a sus propios hijos, conversar un poco más. Está bien que es muy difícil en algunos casos, porque en el medio de la bronca hay gente que no razona, está clarísimo, y que necesitan que alguien les diga lo que tienen que hacer. Pero en este caso me da la sensación de que hay que repensar muchas cosas, sobre todo qué relación estamos teniendo con el otro papá. Esto debería motivar, por supuesto, una profunda reflexión y a revisar un poco cómo uno se venía comportando. Bueno, a ver, la cuarentena nos hace revisar muchas cosas, ¿no? De cosas que estábamos haciendo y incluso a cuestionarnos, pero ¿por qué hacíamos esto? ¿Por qué lo hacíamos de esta manera? Y descubrimos otras cosas. Creo que también, como bien vos decís, es una gran oportunidad para los padres, incluso que se llevan mal, que esta necesidad de recluirse, que también los lleve a recluirse para adentro y para decir, bueno, ¿qué podemos cambiar nosotros por el bien de nuestros chicos, ¿no? Claro, ahora, hay situaciones de violencia que están también involucradas en estos casos. Tenés un bebé, la misma bebé, supongamos. ¿Tiene derecho la bebé a ver a su papá? Sí, tiene derecho. Ahora, ¿qué pasa si hay una perimetral? Bueno, por eso, si hay, vos haces preguntas fáciles también, ¿no? No, bueno, o no te toca, o no te pasa. Bueno, ahí depende el alcance de la perimetral. Si la perimetral obviamente estamos hablando de una perimetral que no abarca a la prohibición de acercamiento al hijo. Si abarcara a la criatura, chau, no hablamos más. La tiene que cumplir. Pero esto es una pregunta de gente que nos está viendo en este momento. Sí. Ahí hay una bebé de 2 años
hay una perimetral entre los padres y ¿qué hacemos? Bueno, esto que vos decís, Luis, y que consulta esta persona, no solo ocurre durante la cuarentena. Vos sabés que muchas veces las Claro, perimetrales entre los adultos son mal aprovechadas por la persona que tiene a su hijo para usarlo de excusa para complicar ese vínculo. Acá se agrava porque el progenitor no conviviente, como no se puede acercar de ninguna manera, incluso por la cuarentena, el conflicto es mayor. Acá directamente, frente a esa negativa o esa imposibilidad que se encontraría el progenitor no conviviente, tiene que lo mismo, acudir a la justicia en forma urgente, pedir una cautelar y que se vea la manera de cómo poder concretar ese encuentro. Es muy difícil, acá es doblemente difícil, porque ¿dónde lo va a ver? claro, claro. Bueno, no, tendrá que Hay, buscar un hay tercero que abogados que me han vaya. propuesto en algún momento y mire, que vayan a la comisaría. ¿A usted le parece? No, no, ¿A no, usted le acá parece, doctor? Es una locura. lo que hay que hacer, Luis, lo que hay que hacer es buscar un tercero, que puede ser un familiar, Sí, tanto de la madre, en este caso puntual que estamos diciendo, autorización judicial, porque esto va a generar la intervención de un juez. Con autorización del niño que disponga los días lunes a miércoles, por más perimetral que haya, va a ir la tía, va a ir a la casa de la madre, va a retirar al niño y la va a llevar para que esté el niño unos días con el progenitor. Lo mismo que ocurre también fuera de la cuarentena. claro, claro. Así se resuelven estos casos habitualmente. Bueno, Así es. y tenemos mucha gente y muchas preguntas, doctor, todavía, pero ya se nos ha pasado la hora, me parece, se nos está pasando, y seguramente las preguntas que la gente siga haciendo desde este momento, se las vamos a pasar y vamos a transformarla en una nota de defiéndase si usted no le molesta. Ningún Y problema. seguramente nos veremos otra vez, porque en esto de la cuarentena estamos aprendiendo todos, ¿no? Estamos aprendiendo a vivir una situación inédita para nuestro país, inédita para las relaciones entre las personas y es inédita también para el derecho, porque de acá se van a generar en todas las materias del derecho distintas problemáticas que van a ser resueltas por la justicia creando nuevos precedentes o nuevas situaciones de emergencia. Hasta acá la última emergencia que habíamos vivido era la del 2001, con el corralito y una serie de creaciones jurisprudenciales que desembocaron en soluciones para la gente. Para algunos no eran soluciones, para otros fueron la solución. Y en este caso pasa lo mismo. Así que, Yo era muy joven en el 2001. claro, ¿habías nacido? Sí. Ya tocabas la guitarra. Ya tocabas la Ya guitarra. tocaba la guitarra. Bueno, un placer, doctor. Nos estamos viendo. Todas las preguntas que haga la gente te las vamos a pasar y las vamos a convertir en una nota de defiéndase, si te parece. Perfecto, me parece buenísimo. Bueno, un abrazo enorme y nos estamos viendo. En algún momento nos veremos en persona. Otro y gracias por la invitación. Que sigan bien. Abrazo grande. Chao. Y chao a todos. Nos vemos el lunes que viene a la misma hora también para seguir hablando de estos temas que nos preocupan a todos. Un beso grande.